Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes esa pequeña inquietud en el pecho, como si algo estuviera a punto de liberarse, no es casualidad. Estamos al lunes 6 de julio y el cielo de hoy trae un aspecto que ocurre muy pocas veces. Marte en Géminis en trígono exacto con Plutón recién retrógrado. Una conversación entre tu impulso más verdadero y tu poder más profundo. Este es el tipo de día que te pide dejar de hacerte pequeño. Vamos a ver qué está pasando exactamente y por qué Géminis es el que tiene la palabra hoy. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red de conexiones que refuerza el mensaje. El Sol, a 13.6 grados de Cáncer, forma una cuadratura exacta con Saturno en Aries, presión directa entre lo que necesitas emocionalmente y lo que el mundo te exige. No es un día para forzar resultados, sino para reconocer dónde tu responsabilidad choca con tu necesidad de cuidado propio. La luna en Piscis menguante gibosa al 68.5% de iluminación teje un trígono con Mercurio retrógrado en Cáncer, ideal para revisar conversaciones pendientes desde la intuición, no desde la lógica. Mercurio retrógrado hasta finales de mes pide que repitas, corrijas, reescribas. Plutón también retrógrado en Acuario, en sextil exacto con Neptuno, activa una corriente subterránea de transformación colectiva, pequeños cambios de perspectiva que se filtran sin que los notes. La conjunción Marte-Urano en Géminis a solo 1.18 grados suma un voltaje impredecible, ideas que llegan como chispazos, pero que necesitan ser ancladas antes de actuar. El dato histórico de hoy: en 1885, Louis Pasteur probó con éxito su vacuna antirrábica en un niño, un acto de riesgo calculado que cambió la medicina. Como ese momento, el día pide que combines impulso con precisión. Usa la mañana para ordenar lo emocional, la tarde para soltar lo que ya no pesa. Aries, Saturno en tu signo a 14 grados cuadra al Sol en Cáncer. Ese límite que te pusiste anoche en la discusión familiar te aprieta las costillas, hoy no lo esquives. Marte en Géminis, en conjunción con Urano, te dispara una idea eléctrica entre las 11 a.m. y la 1 p.m. No la analices, ejecútala. El trígono de Marte con Plutón, retrógrado en tu casa de carrera, te da una ventana para rematar ese proyecto que dejaste a medio hacer la semana pasada antes de que el lunes lunar te nuble con emociones ajenas. En amor, Venus en Leo sextil a tu regente activa tu casa de placer. Si llevas días queriendo proponer un plan distinto a tu pareja o a esa persona que te interesa, suelta la invitación sin esperar el momento perfecto. Tu energía hoy es quirúrgica, no explosiva. Usa el mediodía para una conversación cara a cara que rompa el estancamiento. Cierra con un gesto físico, aprieta el puño y suelta el aire. Ahí está tu respuesta. Tauro. Marte en Géminis sextila a Neptuno en Aries y se aprieta contra Urano en tu casa del trabajo. Ese proyecto que dejaste a medio armar la semana pasada te reclama desde el escritorio y no es urgencia, es simple, peso físico. Séntate 5 minutos con el expediente abierto, toca los papeles o el teclado y deja que la mano decida el primer movimiento. Tu regente Venus en Leo sextila a Júpiter y ahí hay una invitación a compartir algo que te gusta antes de las 4 de la tarde. El mate, la playlist que armaste, el bocado que preparaste ayer. No hace falta explicarlo, solo ofrecerlo. Con la luna en Piscis en trígono a Mercurio retrógrado, una imagen de anoche te vuelve a la boca del estómago. No la analices, apoya la palma de la mano ahí, respira hondo 2 veces y seguí. Antes del mediodía, agarra la llave de la puerta y salí a caminar 1 cuadra sin teléfono. El aire en la nuca te va a devolver el eje. Géminis. Marte en tu signo en conjunción con Urano y en trígono exacto con Plutón. Esa idea que te parecía demasiado radical para siquiera mencionarla hoy tiene la fuerza de un tren de carga. Tu mente gemela se acelera con posibilidades que ayer juzgaste imposibles y la luna en Piscis desde tu casa de la espiritualidad te pide un rato de silencio antes de lanzarte. Mercurio retrógrado en Cáncer te obliga a revisar un mensaje que diste por cerrado el mes pasado. No es casualidad que el 6 de julio de 1944, un día de incendios y decisiones, se recordara que a veces hay que reiniciar el mapa. En el amor, evita explicar tu impulso, actúa. En el trabajo, una conversación que pospusiste encuentra su momento justo después de las 4.
Antes del mediodía, sal a caminar sin teléfono y deja que el cuerpo decida el rumbo. No necesitas más certezas, necesitas moverte mientras el movimiento sea imparable. Cáncer. Mercurio retrógrado en tu signo activa un diálogo interno que llevas días evitando. Esa charla pendiente contigo mismo sobre lo que realmente necesitas para sentirte en casa en tu propia piel. El Sol en Cáncer cuadra a Saturno y esa presión que sientes en el pecho no es ansiedad, es un límite que tu propia historia te pide que reconozcas antes de seguir adelante. En el trabajo, revisar un proyecto antiguo puede revelar un detalle que habías pasado por alto. En el amor, la luna en Piscis te invita a compartir un recuerdo sin juzgarlo. Antes del mediodía, siéntate en silencio con las manos sobre el abdomen y respira hondo 3 veces, dejando que el aire tibio desarme cualquier defensa que hayas levantado. Hoy tu protección no está en el caparazón, sino en la honestidad de lo que guardas dentro. Leo. Venus y Júpiter juntos en tu signo crean una burbuja de confianza que hoy choca con la realidad. El Sol en Cáncer en cuadratura con Saturno te enfrenta a un límite doméstico o familiar que ya no puedes adornar con tu mejor sonrisa. Ese peso que sientes en el pecho al pensar en la conversación pendiente con tu pareja o un socio es la señal. Tu luz necesita honestidad, no actuación. Marte en Géminis activa tu zona de comunicación y te da la agudeza para decir lo que callaste, pero con la calma de quien sabe que su reino no se derrumba por una verdad incómoda. Antes de las 5 de la tarde, siéntate frente a esa persona y suelta una sola frase que empiece con necesito que sepas. No esperes que te entiendan de inmediato, hoy siembras, no cosechas. Tu corazón siempre late al centro del escenario, pero hasta el sol se oculta para renacer. Virgo, Mercurio retrógrado en Cáncer, cuadra a tu Saturno en Aries. Esa tarea que dejaste a medias el jueves vuelve a morderte el hombro izquierdo justo cuando intentas relajarte. Tu sistema digestivo lo sabe, el nudo que sientes ahora es el mapa de lo que no has querido resolver. Con la luna en Piscis opuesta a tu regente, cualquier intento de ordenar lo externo choca contra un mar de pendientes emocionales. En el trabajo, revisar un documento antiguo o retomar un contacto de hace 2 meses rendirá más que empezar algo nuevo. En el vínculo que te importa, antes de corregir al otro, corrige el gesto, suelta los hombros y exhala lento. El consejo de hoy es físico. Lleva las manos al abdomen, respira profundo 3 veces y luego escribe una sola línea sobre lo que realmente necesitas cerrar. No la guardes, entrégala en persona antes del atardecer. Afinar afuera empieza por destensar adentro. Libra, con Venus en Leo a 25 grados tocando el fondo de tu casa de asociaciones, esa persona que insiste en que todo está bien mientras tú sientes el desajuste, hoy la balanza pide que nombres lo que pesa. El Sol en Cáncer cuadra a Saturno en Aries desde tus casas de rutina y propósito, y ese cansancio que arrastras desde el fin de semana tiene nombre. Estás cargando algo que no te toca a ti equilibrar. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un mensaje que creías cerrado, pero la luna en Piscis te da el radar emocional para captar lo que no se dice. Antes de que caiga la tarde, siéntate en silencio 5 minutos con los ojos cerrados y pregúntate, ¿qué necesito yo aquí, no lo que esperan de mí? La respuesta te va a costar menos de lo que imaginas. Tu justicia empieza por escucharte a ti primero. Escorpio. Marte en Géminis se funde con Urano a la vez que trígono a Plutón retrógrado, ese impulso que has aplazado desde el miércoles pasado, el que te despertó a las 2 de la madrugada, tiene autorización técnica para ejecutarse hoy antes de las 5 de la tarde. No lo pienses, actívalo. Tu regente Plutón está en Acuario retrógrado, sextil exacto a Neptuno en Aries. Lo que borraste de tu historial o de tu memoria emocional vuelve como dato útil, no como peso. El Sol en Cáncer cuadra a Saturno en Aries y eso tensa tu entorno doméstico con una promesa que hiciste y no cumpliste. No es culpa, es ajuste de rumbo. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide rehacer el itinerario de esta semana. Cancela lo que ya caducó, reubica lo que sí importa. El consejo concreto: antes del mediodía, escribe un mensaje de voz de no más de 30 segundos a esa persona con la que cortaste comunicación hace 6 días. No expliques, solo señala el hecho pendiente. La luna menguante en Piscis te da el tono justo, líquido sin filo. Hoy no entierras nada, hoy desentierras lo que aún respira.
Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer aprieta el nudo entre tu casa de la comunicación y la del hogar, y ese mensaje a medias que dejaste anoche con tu familia te roe la tarde. Júpiter en Leo sextil a Urano en Géminis expande una idea que te llegó al mediodía, ligera como un chispazo, pero con peso de proyecto a largo plazo. En el amor, Venus en Leo te da carisma para cerrar una negociación emocional pendiente, no con palabras bonitas, sino con un gesto físico. Apoya la mano en el hombro de esa persona antes de hablar. En el trabajo, el Sol en Cáncer en cuadratura con Saturno en Aries te exige límites. No tomes más plazos de los que puedas cumplir solo por optimismo. Antes de las 6 p.m, sal a caminar sin teléfono y deja que el ritmo de tus pasos disuelva la bruma mental que Mercurio retrógrado te dejó. La pregunta más grande hoy no es hacia dónde vas, sino qué estás dispuesto a soltar para llegar más ligero. Capricornio. Saturno en Aries cuadra exacto al Sol en tu casa de la comunicación, y esa reunión que pospusiste el jueves ahora te exige una decisión concreta antes del mediodía. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve detalles que diste por cerrados, revisa el borrador del proyecto o el mensaje que enviaste sin leer 2 veces, porque un error de redacción puede costarte tiempo después. En el trabajo, la energía de Marte en Géminis sextil a Plutón te da claridad quirúrgica para cortar un acuerdo que ya no suma. No negocies desde la urgencia, sino desde el peso específico de lo que construiste los últimos meses. En lo personal, la luna en Piscis te pide una pausa sensorial. Salí 5 minutos sin pantallas, sentí el aire en la nuca y después decidí si esa conversación que evitas merece tu energía. Saturno no te exige más carga, te exige estructura donde antes pusiste voluntad. Hoy tu mejor movimiento es silenciar un compromiso para honrar el que sí importa. Acuario. Marte en Géminis se junta con tu regente Urano y ese impulso que llevas días queriendo soltar encuentra su chispa exacta entre el mediodía y las 3 de la tarde. No lo pienses 2 veces, actúa antes de que la lógica lo disuelva. La cuadratura entre el Sol y Saturno te aprieta el pecho desde temprano. Una responsabilidad familiar o un pendiente con alguien de tu círculo íntimo exige que dejes de posponer lo que sabes que duele. No es el momento de aislarte en tu torre de ideas. Plutón retrógrado en tu signo te pide revisar qué estructura de tu vida ya no te sostiene, solo que hoy el movimiento es más útil que la introspección. Antes de que caiga la tarde, haz una pausa de 3 minutos en silencio, mirando hacia el oeste y deja que una respuesta llegue sin forzarla. Tu mente es rápida, pero hoy tu cuerpo sabe primero. Piscis. La luna en tu signo, a 22 grados, se alinea con Mercurio retrógrado en Cáncer. Ese sueño que tuviste el jueves, con el agua subiendo por las baldosas viejas, no fue ruido mental, fue mapa de un sentimiento que tu cuerpo ya procesó. Neptuno en Aries sextil a Plutón en Acuario te da claridad quirúrgica sobre un patrón que repetías sin darte cuenta. La persona a la que siempre rescatas hoy necesita que no la salves. En el trabajo, evita firmar nada nuevo. Mercurio retrógrado deshace lo apresurado. En el amor, el silencio que guardaste anoche pesa menos de lo que crees, suéltalo con un gesto físico, no con palabras. Deja una nota escrita en la mesa donde él o ella la encontrará al mediodía. Antes de las 4 p.m, camina descalza sobre tierra o baldosa fría, siente el contacto directo con el suelo. Tu intuición hoy no es vapor, es hueso, confía en la precisión de lo que ya sabes. El Sol en Cáncer y la luna menguante gibosa te dejan una sola tarea al caer la tarde, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, como esa taza fría que tienes junto al escritorio desde el mediodía. Antes de que se apague la luz, pon los dedos sobre el borde y decide si la vacías o la calientas de nuevo. No es gran cosa, solo un gesto, pero el cuerpo sabe que ese pequeño cierre te despeja. Mañana al atardecer la luna entra en Aries, el diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.